Voy a comenzar ahora por hacer dos disclaimers importantes. Es un coloquio de historia y antropología regional, muy bueno, muy interesante. Yo soy sociólogo, hago etnografía, pero hago microsociología también. Entonces hay un tema metodológico que no es obvio. En segundo lugar, voy a hacer un anuncio comercial. Lo que voy a presentar hoy es un resultado que tengo aquí de un libro que acabamos de publicar un conjunto de colegas que se llama, como dice aquí el título de la ponencia, incluso traje unos ejemplares para aquellos interesados para venderlos al costo. O sea que después de haber puesto mi changarro, paso a exponer la propuesta de trabajo y lo que tengo que hablar hoy, comunicarles a ustedes. El resultado que voy a presentar es un trabajo que hemos hecho a lo largo ya de 5 años, que tiene varias etapas, con un grupo de colegas que en el año de 2010 logramos conseguir un fondo de financiamiento de la Fundación Canadiense para el Desarrollo de la Investigación y que gracias a él pudimos hacer y estamos desarrollando un proyecto con 4 etapas. Las 2 primeras etapas, una es la que voy a presentar aquí y voy a hablar rápidamente de la segunda, que tiene que ver con una problemática de fondo con la cual partimos. América Latina ha pasado por muy distintas etapas políticas y sociales. En los años recientes, 20 años para algunos de nuestros países, 10, 14 años para algunos de nosotros en México, hemos retornado o hemos logrado construir regímenes que formalmente llamamos democráticos. Y en ese sentido hay una serie de aspiraciones y de temáticas alrededor de lo que es un régimen democrático que vale la pena tomar en cuenta para la vida cotidiana de los ciudadanos en nuestros países. Uno de ellos es el control de la violencia pública, de la violencia del Estado. Otro es el acceso a titularidades constitucionales de derechos, que también es otro tema importante para entender la democracia. Y aquí voy a empezar a partir de esto de hablar de los 2 ejes con los que voy a tratar. Otro es todo el problema de la violencia pública, social, privada, de género. Lo que quiero mostrar hoy día es que la vida cotidiana de nuestras ciudades es una vida muy compleja, en la que enfrentamos muy distinto tipo de agresiones de muy distinto orden, desde las verbales hasta las más extremas en nuestros países. Y aquí quiero hacer 3 definiciones para empezar el trabajo. Hemos trabajado en 5 países hasta ahora, no es una investigación aleatoria, ha sido seleccionada a partir de un conjunto de criterios que los voy a ir hablando poco a poco, en la cual a partir de un método de trabajo hemos tratado de delimitar 2 grandes campos ahora. Uno, un problema que es la violencia homicida, la violencia por agresiones homicidas y la problemática que vivimos hoy en América Latina. Para eso estamos construyendo un estudio de panel de 20 años para tratar de ver qué está ocurriendo en nuestros países y particularmente nos interesa, y aquí entro al punto central de esta ponencia, ver qué pasa con un conjunto de población que es particularmente afectada por esta violencia, que son los jóvenes, definidos de una manera muy amplia desde la etapa de preadolescencia, desde los 10 años hasta los 30 años, en los cuales ya pasaron un conjunto de transiciones de las que voy a mencionar rápidamente. Pero entonces quiero plantear 2 cosas muy simples aquí para trabajar. Primero, por democracia, aquí se pueden entender muchas cosas, pero yo quiero referirme nada más a un tema muy concreto, que es el del ejercicio de la violencia del Estado. La democracia es una forma de ejercicio de la violencia pública. Puede tener muy distintos elementos de legitimidad y de legalidad, pero es una forma de organizar y de regular la violencia pública del Estado y de prevenir y castigar otro tipo de formas de violencia, particularmente la violencia criminal, que es una de las que más me interesa en este trabajo. En segundo lugar, aquí, para tratar de entender el problema, y aquí sí me siento entro muy como en una cuchilla en esta discusión, paz, guerra, etcétera, definir el problema de la violencia de la que vamos a hablar. Yo voy a entender por violencia, y este es un consenso que tenemos varios trabajos que hemos hecho aquí, inclusive con la Organización Mundial de la Salud, como una conducta que tiene la intención y el propósito, y efectivamente puede lograrlo o no, de producir un daño en una persona que puede tener muy distinto tipo de efectos. Pero ese es un propósito, y es una conducta expresa, que también esto hay que entender, no es el discurso, es la conducta observada y observable la que vamos a trabajar. Y a partir de eso podemos hablar de conductas de violencia individual, colectiva, pública, institucional, pero no voy a hablar de violencia estructural porque referiría a otra serie de problemáticas que no tienen nada más que ver con el problema de conducta. Hay problemas de contexto, pero aquí quiero limitar muy claramente el universo dentro del cual yo voy a estar entendiendo el problema de la violencia personal, interpersonal. Personal me refiero, por ejemplo, a la conducta suicida, de producirse un daño. En el extremo, pues es la muerte. Interpersonal, colectiva, que ahí pueden tener un conjunto de dimensiones como la violencia pública, la violencia política, etc. Y que son temas que para nosotros, en las ciudades en las que vamos a trabajar, lo que nosotros empezamos a plantear es que hay un problema serio de la violencia criminal en América Latina y que la transición democrática, de alguna manera, que ofrecía una manera de regular y hasta de
resolver este problema no ha planteado soluciones sustantivas hasta hoy día en la gran mayoría de nuestros países. A partir de esto, entonces, nos preguntamos por dos cuestiones centrales. Uno, ¿cómo es este problema de la violencia homicida? ¿Qué es lo que lo explica? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de varios años? Y segundo, ¿qué es para un ciudadano de una ciudad dentro de nuestros países hoy día vivir en la vida cotidiana y cómo uno ve y enfrenta las agresiones de muy distinto? Bueno, entonces está el primer problema, que tenemos una alta tasa de homicidios. Más para mostrarles algunos elementos centrales. En los últimos 20 años, voy a empezar por la última década. En América Latina y en México nosotros sabemos que tuvimos un incremento inusitado de la muerte violenta. En México registramos entre 110 y 125 mil muertos en el periodo que estoy hablando, desde el comienzo del año 2000 hasta 2012, que es en donde tenemos los que podemos trabajar. Aquí tengo que hablar también de la nota de los datos públicos. En Colombia, en cambio, tuvieron 450 mil muertos en ese mismo periodo. Un país que, además de tener un problema de confrontaciones civiles de larga duración, podrían llamarse hasta guerras o guerras civiles, además tiene violencia criminal y homicidio en las ciudades de muy distinto tipo de orden que no tiene nada más que ver con estos conflictos. En Brasil, en cambio, en ese mismo periodo murieron 750 mil jóvenes, más de 2 veces la población de estas. Y para dar un poco la idea del problema que estamos enfrentando en términos de salud pública, en términos de problema público, tenemos unas tasas muy altas de homicidio. Y entonces lo que tenemos que tratar de entender es cuáles son estos patrones, y luego a partir de eso entender qué podría estar en la vida cotidiana de nuestros países para buscar cómo ver este problema de lo que es vivir en nuestros países. Y aquí podemos hablar de orden público, podemos hablar de paz pública si ustedes quieren, pero también podemos hablar de otro tema que está en el fondo del trabajo que hicimos en 10 ciudades, que es tratar de entender lo que es la gobernanza urbana, en lo que hay una ilusión del gobierno, una ilusión de orden, frente a una realidad cotidiana en la gran mayoría de nuestras ciudades en América Latina, en la que el desorden urbano, las agresiones cotidianas y esta violencia, inclusive homicidia, marca mucho de las actividades cotidianas de nosotros como pobladores. Empecemos entonces para plantear el marco de la problemática y tratar de entender la clasificación de países que vamos a tomar finalmente, que son Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y México. Lo que nos interesa es ver si había patrones de ocurrencia de la violencia homicida. No tenemos una base de datos hoy día pública en América Latina que nos permita realmente hablar de las tasas y hacer comparaciones, tipologías, taxonomías y clasificaciones más amplias, por lo que decidimos tomar y partir de 2 extremos, por lo menos de lo que había de datos públicos en el momento que empezamos el trabajo, que eran países con muy altas tasas de violencia, países con violencia media y países con violencia baja, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas, en la cual hablan tienen algunas estadísticas generales aceptables de tasas de homicidio. La tasa mundial de homicidios en el año 2012 era de 6.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La tasa de América Latina estaba encima de 14, es decir, más del doble de la mundial. Y luego de ahí tenemos países que tienen desde tasas del 2 o 3% como Chile, Uruguay, Paraguay y en algún momento Argentina, hasta países que tienen tasas por arriba de 100, 120, 130, 180. Dentro de eso encontramos 3 tendencias que es las que quiero yo mostrarles muy rápidamente aquí, que son, primero, para ver hacia el extremo, digamos, a uno de los extremos, que es el caso del país de Colombia, que es la línea verde superior, que al principio de la década estaba con tasas de por encima del 70, llega al 80 y luego tiene una caída fuerte y pronunciada para llegar a cerca de 40, es decir, tiene de una tasa sumamente alta de confrontación homicida en el país a una tasa de prácticamente la mitad, no obstante que está 5 veces por arriba de la mitad. En segundo lugar, tenemos países que han tenido una tendencia estable con particularidades. Entre ellos se encuentra primero Brasil, que es la línea roja intermedia alrededor de la línea de 30, en la cual ha habido una transformación de la composición de los homicidios, de estar, digamos, que en realidad es muy poco sensible al cambio, por una razón también muy particular en Brasil, de que la tasa de homicidios urbana del sureste se ha ido disminuyendo dramáticamente, pero la tasa del noroeste urbana también está creciendo de una manera muy sostenida, entonces el resultado es un producto promedio muy parejo. Y luego tenemos
Bueno, en medio está México, que tenía una tasa estable, digamos que tendía a la baja. En todas las estadísticas públicas mundiales y nacionales esto es cierto. Íbamos bajando de tener una tasa en los años 90 del 21 por 100.000 habitantes a principios de esta década hasta llegar a alrededor de 11, y después un cambio pronunciado al alza que no ha tenido todavía o no tiene claridad acerca de cuál va a ser la tendencia futura, pero que por lo tanto a partir de los últimos 6 años podemos decir que esa composición y la pendiente de esa curva son muy pronunciadas en el momento. Y luego tenemos otro país que es el de la curva naranja, que es Guatemala, en la cual lo que ha ocurrido en ese país es un incremento sistemático de la tasa de homicidios que no parece tener una tendencia a la baja ni estabilización, sino que tiene momentos y cambios escalonados, pero todos han estado yendo a alza. Este es para toda la población. Y la única diferencia, prácticamente es muy sensible, es muy poco sensible la diferencia entre los jóvenes y toda la población, con una pequeña diferencia que es el monto de la tasa. En Colombia, como les decía, la tasa general de la población estaba en 70 al inicio del periodo. Para los jóvenes de la tasa 10-29 empieza en 100, tiene un 30% de sobremortalidad de este grupo de población particularmente. Y para todos los países también sube de manera sistemática. En México ocurre un fenómeno muy peculiar en el que la composición de la tasa de jóvenes está muy pegada a la pendiente de ascenso de toda la tasa, lo cual merecería todavía una mayor discusión. Argentina ha tenido tasas muy bajas, tuvo un fenómeno ascendente a principios de la década pasada y después se volvió a estabilizar. Pero ustedes pueden ver que es una tasa muy baja, muy plana, de homicidios urbanos fundamentalmente. Para concentrar más y mostrar el problema de la juventud, aquí simplemente quiero hablar de grupos quinquenales de edad. Lo que ustedes pueden ver otra vez en tasas es la diferencia tan marcada que hay de 10 a 14, que son niños prácticamente, salta de manera dramática de 15 a 19, es decir, el momento de la adolescencia en nuestros países, para luego en el momento de la transición hacia la adultez, que incluye temas de salida de la escuela, formación de la primera pareja, primeros trabajos y crearse como ciudadanos y participar en muchos otros tipos de actividades, tienen un salto enorme de 40 en promedio de algunos países a 80, es decir, al doble, y luego se mantiene muy estable, un poco al alza, de 25 a 21. Si tenemos un problema serio de concentración de la tasa de homicidios, en la cual además en términos de porcentaje para todos los países, cerca del 45% de las muertes de homicidios en nuestros países es de estos jóvenes, y en algunos países se concentra sobre todo en este de 2024. La composición o el método o el medio utilizado ya de manera mayoritaria a nivel nacional en nuestros países para cometer un homicidio son las armas de fuego. Lo que nos habla muy claramente, y en el estudio exploratorio que les voy a mostrar ahora, es que la disponibilidad de armas de fuego en nuestras ciudades es equivalente a la disponibilidad de drogas ilícitas y a muchos tipos de instrumentos ilícitos y de bienes de consumo. ¿Qué es lo que se encuentra en general en esta situación? Primero, los jóvenes perciben y viven en barrios populares en entornos muy agresivos, a partir primero de dos aspectos muy interesantes. El entorno comunitario del barrio, de la colonia, la comunidad, la favela, es visto como un entorno seguro, no obstante que pueda haber muy distinto tipo de conductas violentas y de grupos violentos. Inclusive en favelas en Brasil, en el mismo Sao Paulo, se hablaba de grupos armados que controlaban la organización informal y comunitaria. En Medellín también se habla claramente de esto, en los barrios y en las comunas que se trabajaron 2, 6, 7 y 8, que son las comunas de las partes altas del valle, en las cuales además mencionan que no solo hay este tema de grupos y bandas armadas, sino que también hay un problema central para ellos de barreras invisibles, es decir, no pueden pasar de un lado a otro de la comunidad o del barrio, porque esa barrera invisible que existe puede implicar que los validen. Si son miembros de una comuna y pasan a la otra, las bandas de un lado y las bandas de la otra tienen enfrentamientos y pueden tener problemas. Tercero, hay una presencia muy fuerte de todo tipo de organizaciones, de bandas, pandillas, etcétera, que tienen muy distinto tipo de niveles. Mientras que en ciudades como Cancún, León y parcialmente en Sao Paulo, que también hay muchas dimensiones especiales, hay bandas que son las típicas formas de socialización primaria de jóvenes que cometen algunos actos ilícitos, pero hay una delincuencia ocasional, no hay la creación de carreras criminales. En otras ciudades, en cambio, como Medellín o Guatemala, como Ciudad Juárez y parcialmente como Jalapa, estas bandas criminales tienen ya un fenómeno muy particular. Son bandas más organizadas, tienen códigos de ingreso y socialización, usan armas de fuego y algunas están asociadas con otro tipo de bandas criminales como el narcotraficante, los grupos Zetas en Veracruz, uno de los cárteles en Ciudad Juárez o inclusive en Guatemala particularmente a dos de las grandes bandas transnacionales, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, que dominan buena parte de los territorios populares de la ciudad de Guatemala y en la cual hay todo un proceso de socialización
organización de ingreso forzoso, que también es un tema ya de libertades básicas, y además hay un tema de socialización adentro de la. Entonces está esto, luego viene a la ciudad y al barrio como un poco más lejano, y particularmente las ciudades las ven como violentas, ajenas, y ahí se hicieron varias exploraciones. Voy a pasar a dos temas centrales del tema, voy a centrarme en México, que es cómo ven ellos a las autoridades públicas que rondan cotidianamente sus barrios. Unos de ellos son las policías públicas. ¿Qué pasa con la presencia de la autoridad pública en barrios populares en América? La percepción que los jóvenes tienen de esto va desde un rango de tener muy poco vínculo con este tipo de autoridades, porque hay barrios en los que la policía no existe y no se presenta, y el orden público de esos barrios tiene más que ver con este orden informal, muchas veces criminal y armado en las comunidades, que con la presencia pública permanente. Y además, si uno va subiendo esto, y en la serie de exploraciones que hicimos, al hablar de autoridades locales, hablar de autoridades estatales, representantes políticos, etcétera, hay una visión muy lejana de esa autoridad y muy clientelista y muy crítica. Pero particularmente el problema que nosotros vemos aquí es que la relación con la policía es un fondo o un momento de interacción muy conflictivo entre estos jóvenes que están construyéndose como ciudadanos y esta autoridad pública, que además es del orden básico de la organización del orden de la ciudad, de la paz, de la provisión de servicios, tanto de emergencia como de prevención de la violencia. Entonces aquí lo que vemos es que hay dos momentos, dos formas muy típicas de entrar. Eso es lo que hicimos en el trabajo y en la exploración. Uno es que la policía aborde a los jóvenes, la otra es que los jóvenes la abordan. Son los dos momentos de entrada, y ya sea que vayan en lo individual en la calle o que vayan en grupo en la calle, que tiene también distinto tipo de dinámicas de interacción entre estos grupos. Fundamentalmente la policía interactúa con ellos por intervención, ya sea en peleas callejeras entre estudiantes, barrios, etcétera, o cuando los encuentra en ingesta de alcohol o de drogas ilícitas o inclusive de intoxicantes, como es el tiner, que es muy común el uso de los jóvenes del tiner en barrios populares. Entonces entra la policía para hacer una acción de control. En operativos de seguridad, en operativos en escuelas, en discotecas, en antros, en comercios o en áreas públicas, como por ejemplo los deportes, hay mucho tipo de enfrentamiento con la policía. Y luego hay el otro fenómeno muy peculiar, que son las faltas de tránsito y otro tipo de actividades ausentes, que son policías que regulan ciertos espacios de áreas de movilidad en la ciudad. En estos hay dos momentos muy importantes para tratar de entender. El operativo de seguridad, que por lo general todos sabemos, inclusive las reglas cada vez son más claras en nuestras ciudades, deben tener limitantes y muchos de ellos son ilícitos. Entra un proceso de control político y de agresiones que son de carácter verbal, físico, en muchos casos tiene un contenido sexual, el uso de los instrumentos y de las armas de los policías y el ejercicio sobre el cuerpo de los jóvenes tiene un impacto muy fuerte en esto, hasta también sobre todo sobre las mujeres, en lo que hay también es una violencia sexual explícita de buena parte de los policías, y que termina además en distinto tipo no solo de agresiones, sino de intimidaciones, amenazas, detenciones ilícitas, implicaciones de delitos y además en robo de pertenencias. Es lo que ellos narran, la conducta que ellos narran, las expresiones, los test que se utilizaron muestran un patrón muy peculiar, que además no varía demasiado entre una policía, digamos, la policía militar digamos de Sao Paulo o la Policía Nacional de Colombia, que opera en los barrios, o las muy diversos tipos de policías mexicanas. En algunas exploraciones distinguimos y trabajamos la diferencia entre policías locales, policías militares, y sí se da esa diferencia, y por lo general hay más respeto de la acción de los militares que de las policías locales. En Guatemala, Colombia y en México es en donde se dio esta situación. El otro tema que es paradójico aquí es que, a pesar de que son objeto sistemático de controles, los jóvenes ven a las revisiones como naturales y las aceptan. Viven esto, viven el robo, viven la amenaza, viven la agresión verbal, viven la intimidación y el acoso sexual, y sin embargo lo aceptan, es decir, bueno, pero no me pasó nada. Por el otro lado, eso sí, hay una visión muy fuerte de la policía como institución pública, como un objeto de abuso arbitrario y legal, pero hay una diferenciación con el policía de barrio, en el cual hay una cierta interacción ambigua, en el que a veces se le acepta como una persona buena, en otras veces se le reconoce inclusive como miembro o es que está comprado o controlado por otras bandas criminales, como sucedió en Ciudad Juárez, parcialmente en otras ciudades en México, en Colombia y también en Guatemala. O sea, hay una implicación, hay una noción muy clara de que el policía es parte de las bandas criminales o trabaja para ellas, no trabaja para el Estado. En el caso de las mujeres, quisiera nada más agregar que la intimidación y el hostigamiento público de que son objeto incluye muy distinto tipo de formas de control sexual del cuerpo, es decir, hay mucho uso de parte de la policía
en este sentido, del ejercicio del dominio sobre la persona, inclusive cuando vienen en parejas, hay una intimidación doble en el que se separa la pareja, hay un hostigamiento y un tocamiento sexual muy fuerte de la mujer, y por el otro lado el hombre tiene que ver y aceptar lo que está ocurriendo. Es decir, hay un paso de un control sexual político muy fuerte del policía hacia las parejas. Y finalmente, sí, para concluir, entonces vamos un poco para cerrar en esto, hay 3 aspectos que quisiera yo hablar un poco de esta problemática, que después, si quieren, podemos narrar más para cada una de ellas. Primero, en las exploraciones en barrios populares, el tema que vemos nosotros es que las agresiones interpersonales, colectivas y la agresión sistemática de las autoridades públicas, tanto de policías como de otro tipo de formas de orden, es una manera de control político y de ejercicio sistemático de la violencia política. Y es un proceso de socialización continua en el cual se enfrentan ellos a que parcialmente saben y tienen algún reconocimiento de derechos, pero saben que en los hechos, en la calle, no hay ningún control de parte de este tipo de autoridad, como tampoco lo hay de otros tipos de bandas criminales. Entonces hay una preocupación seria de los jóvenes de vivir en un entorno muy inseguro en la mayoría de las ciudades. El tema del transporte, por ejemplo, que está en todas las entrevistas, muestra también claramente cómo para ellos el transporte es un espacio de inseguridad muy fuerte, en el que también pueden ocurrir muy distintos tipos de agresiones, desde agresiones adentro del transporte entre jóvenes, hasta también otra vez bandas que se dedican al control de las rutas de transporte, y muchas veces les ha ocurrido a muchachos en Medellín o en Colombia que si la ruta de transporte o el jefe del transporte no ha pagado la extorsión, entonces ocurre que en muchos casos hay enfrentamientos armados adentro de los camiones. Y finalmente hay otros 3 temas que están en el trabajo. Hay un proceso de socialización de los jóvenes muy ambiguo en términos de lo que es las nociones de legalidad y de derechos. Para los jóvenes de la vida cotidiana, algunos reconocen que tienen titularidades, pero la vida en estas ciudades y en estos barrios mezcla muy claramente al sector informal con el sector ilegal. Y finalmente, entonces, esto como un punto central es que la construcción de ciudadanos en un medio, digamos, que es sumamente violento, tiene muchos problemas y contradicciones en la formación de las identidades públicas y políticas pro-democráticas. Muchas gracias.